El trato ideal, parte 6. Jung-won, mientras manejaba, recordó la última conversación que tuvo con su hermano Seung-won, el cual mencionó que, según a su madre, le agrada Yui. Y ahora Jung-won se daba cuenta de que su hermano ni siquiera conoce bien los alcances de su madre. Pero ahora Jung-won estaba muy disgustado. No sabía desde cuándo Yui ha tenido que estar lidiando con su madre. Se daba cuenta de que quizás fue el mismo día en que él estuvo a punto de darle el anillo. Y así a los pocos minutos llegaba a la cafetería y al entrar, se llevó la peor sorpresa de su vida, porque observó cómo su madre le lanzaba un refresco a Yui en la cara, mientras le gritaba que no le vuelva a decir mamá y que se aleje de su hijo. Justo en ese momento Jung-won se acercó. Estaba furioso por lo que ocurrió. Su madre, al verlo, sintió el verdadero terror. Yui se sorprendió mucho, pero la víbora de su madre, en cambio, quería saber cómo es que él se enteró. Culpaba a Yui, pero Jung-won ya estaba molesto. Y también molesto con Yui por haber permitido que su madre la tratara como quisiera, y le dijo que ahora mismo se van a marchar. Obviamente la bruja de su madre no lo iba a dejar irse así de fácil, y le preguntaba si acaso él sabe qué clase de mujer tiene a su lado. Agarró su teléfono y le mostró una foto en donde Yui aparecía en una página de contenido para adulto. Yui, al ver esto, se horrorizó, porque obviamente ella no era esa persona. Y Jung-won cada vez se puso más y más furioso, porque ahora se daba cuenta de que su madre intervenía en su vida como le da la gana. Y recordaba también que Yui le contó que había dejado de publicar fotos en sus redes sociales porque le estaban dando usos indebidos. Incluso recordaba al hombre que quiso lastimar a Yui y se daba cuenta de que ese hombre creía que Yui era una mujer fácil por esta maldita foto. Jung-won empezó a gritarle a su madre. Le pedía que no siga atacando a su novia. Esta bruja quería detenerlos a toda costa. Yui, en cambio, trataba de explicarle que no es la de la foto. Alguien debió haberla tomado y editado para que apareciera en ese sitio, porque ella obviamente nunca se atrevería a hacer algo así. Pero esa bruja no le creía y le decía que todo lo que está ocurriendo, incluso su pelea con su hijo, es culpa suya. Para ella, Yui es una cazafortunas que solo busca el dinero de su hijo. Yui, al escuchar esto, sentía un miedo terrible, odiaba la confrontación. Y ante esto, Yui ya no lo soportó. Empezó a llorar y recordaba que antes eso era lo que todos le decían, que ella es la culpable, que ella los atrae, que ella los seduce, o que ella publica fotos que no debería. Así esa mujer seguía atacando a Yui, mientras que la pobre recordaba todo ese terrible pasado que pensó que ya había quedado atrás. Jung-won le exigía a su madre que se disculpe de inmediato, pero esta mujer obviamente no lo iba a hacer. Ante esto, Jung-won, muy molesto, le dijo que si no lo hace, no lo volverá a ver nunca más. Jeon-jin, su madre, no se iba a quedar de brazos cruzados y lo amenazaba, que si él se marcha, ella se va a quitar la vida. Jung-won y Yui se aterrorizaron, pues esa mujer estaba dispuesta a todo con tal de que su hijo no se vaya de su lado. Jung-won regresó a mirarla, pero no pronunció una sola palabra y más bien sacó su teléfono y llamó a Mr. Lee diciéndole que ya sabía que él había estado investigando a su novia. El pobre hombre al otro lado del teléfono se disculpaba, pero Jung-won le recordaba que simplemente debía cuidar de su madre, más ahora que ella dice que se va a quitar la vida. Yui se sentía tan mal, no entendía por qué ella era la que tenía que pagar la culpa por algo que no había hecho. No quería estar presenciando más ni escuchar más cosas, así que decidió marcharse. Jung-won, tras colgar el teléfono, se dio cuenta de que Yui ya había desaparecido. Mientras tanto, Yui caminaba por la calle sin rumbo. Era un día lluvioso y no sabía qué hacer, porque no quería estar más en una escena tan violenta. De pronto se daba cuenta de que Jung-won no dejaba de llamarla y por eso decidió ignorarlo. Yui estaba cansada. De pronto, una mano tocó su hombro y era nada más y nada menos que Jung-won. Él había corrido detrás de ella hasta alcanzarla porque quería saber a dónde se iba sin él. Yui, al verlo, sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas porque no podía creer que él la haya seguido. Ella estaba muy asustada. Le pedía a Jung-won que la deje ir, pero obviamente él no lo iba a hacer. Le reclamaba por qué estaba huyendo y por qué no había contestado ninguna de sus llamadas. Yui no respondía. Simplemente le suplicaba que la suelte y que la deje ir. Jung-won esta vez no le hizo caso y más bien se la llevó a un lugar más tranquilo para poder hablar. Le preguntaba por qué está intentando huir
huir de él. Yui, sintiendo mucho pesar, le decía que lo hacía porque sentía odio. Jungwon quería saber si lo odiaba a él. Le pedía a Yui que no aparte su mirada de él, pero ella ya no tenía valor ni siquiera para mirarlo a los ojos. Jungwon nuevamente empezó a gritarle, pidiéndole que le explique por qué actúa de esta manera. Yui esta vez también levantó su voz. Le confesaba que tiene miedo a esa mujer, porque ella estaba desenterrando un pasado tan terrible que ella quiso dejar atrás y que ya había sufrido suficiente. Por eso nuevamente le pedía que se marche, pero Jungwon no quería que se aparte de su lado. Le preguntaba el por qué había ido a encontrarse con su madre y se quedó ahí quieta soportándolo todo. Debió contárselo a él. Yui esta vez le dijo que si no se lo había contado es porque eso habían definido en el contrato y de eso se trataba, que su madre llegue a odiarla. Jungwon se sentía tan culpable. Yui había hecho todo porque quería ganarse el favor de él. Pensó que quizás era una buena oportunidad, que si se acercaba a su madre y le agradaba, podía darle un poco de felicidad. Pero después de saber que a su madre ella no le agrada, tenía miedo de perderlo todo y que él en cualquier momento se marche dejándola sola. Yui ante esto recordaba todos los momentos felices que pasó junto a él. Le hacían darse cuenta que en realidad ella se había enamorado, algo que nunca imaginó que iba a suceder. Por eso ella había tomado la decisión de guardar sus sentimientos hasta el final de su contrato, pero no le importaba lo que su madre dijera, ella simplemente quería estar cerca de Jungwon. Y él al escuchar todo esto la abrazó más fuerte. Le expresaba lo mucho que lamentaba que haya tenido que pasar por todo esto por su culpa, pero le expresaba que no la va a dejar ir. Yui recordaba las crueles palabras de su suegra, pero Jungwon la consolaba diciéndole que si ella quiere llorar que lo haga y que si quiere enojarse con él que lo haga, pero que por favor no lo abandone. Unas horas más tarde, Jungwon y Yui ya estaban en casa, aunque él se encontraba muy quieto y quería ver si es que Yui ya estaba descansando. Así que se acercó a la habitación y la vio en su cama profundamente dormida, aunque estaba preocupado, porque desde que habían llegado Yui no había dejado de temblar, pero al verla tan tranquila decidió dejarla descansar. Apagó las luces y se dirigió hasta su habitación en donde pensaba que ya a la mañana siguiente Yui se mudaría a su nueva casa, y aunque ella le había pedido que la deje ir, él no quería, porque sin querer se había aferrado a ella. Sin embargo, esperaba que de ahora en adelante las cosas cambien, solo que no esperó que esto podría empeorarlo todo. Esa misma noche Jungwon tuvo un sueño, en donde él estaba en la época de preparatoria. Él había recibido un mensaje de su madre, en el cual le había escrito, expresándole lo mucho que lo extrañaba. Tras eso, esa mujer había escrito algo como si estuviera despidiéndose de ellos. Jungwon al ver esto salió corriendo de la preparatoria. Fue directo a casa y al entrar a la habitación de su madre se encontró con una escena horrible. Su madre estaba intentando quitarse la vida. Estaba colgada. Jungwon rápidamente se aferró a ella suplicándole que no lo haga, que no lo deje solo. Justo en ese momento tan terrible apareció su hermano, quien rápidamente llamó a urgencias para que le dieran atención médica a su madre. Y de pronto, Jungwon ya despertaba muy asustado. No entendía por qué nuevamente tuvo que recordar ese horrible momento. Y en eso escuchó un estruendo. Salió corriendo hacia la habitación de Yui y al abrir la puerta la vio ahí, parada sobre vidrios y con los pies sangrando. Yui, entre lágrimas, se sentía asustada. Le decía que por qué habían apagado las luces y siempre permanecían encendidas. Justo en ese momento él se daba cuenta que Yui no dejaba prendidas las luces de su apartamento solo por coincidencia, sino porque le aterra la oscuridad y que solo se sentía tranquila cuando había luz. Jungwon la sujetó, la abrazó con fuerza y ahora entendía que él antes nunca había tenido esa sensación de proteger a alguien, ya que antes, para él, deshacerse de todo era tan fácil. Nunca se aferró a nada, pero esta vez con Yui era diferente. No quería separarse de ella. Y aparte tenía miedo, que si la dejaba ir, él quedaría en completa soledad. Y es algo que ahora lo aterraba. Esa misma noche Jungwon llevó a Yui al hospital para que sanaran sus heridas, y a la mañana siguiente Yuseok le escribía a su hermana para saber si es que estaba bien, y como no se aguantó las ganas de contarle el chisme, le dijo que fue Jungwon quien había encontrado la casa a la cual se mudarán. Por eso le pedía que deje de ser peleona con él y que se reconcilien de inmediato, ya que Jungwon lo había aconsejado, y ahora estaba decidido a viajar al extranjero. Claro, luego de que se solucione todo con el acosador. Yui estaba tan
asombrada por lo que había dicho su hermano, hasta que de pronto aparecía su ángel protector, Jungwon, y con un caramelo en la mano, especialmente para ella. Yui ante esto se emocionaba recibiendo su regalo, y como Jungwon solo había comprado uno, decidió que era buena idea compartirlo. Y sin pedir permiso, este bombonazo se acercó a ella y le plantó tremendo beso, que hizo que la pobre Yui se pusiera roja como tomate, mientras que él disfrutaba de ese hermoso momento. Yui esta vez no lo rechazó, más bien lo correspondió. Ya minutos después fueron interrumpidos por la enfermera, quien venía a darle la noticia de que como ya está mejor, puede darle de alta enseguida. Así que ahora ellos por fin podían regresar a casa. Jungwon, como sabía que ella no puede caminar, decidió sujetarla en brazos y la llevó por los pasillos así como si nada. Minutos después ya estaban en el auto. Yui no sabía cómo pasaría esta semana sin poder caminar, pero Jungwon estaba dispuesto a llevarla a todos lados en brazos, aunque también le contaba que gracias a Dios su pie derecho no había sufrido grandes heridas, por lo que su recuperación será rápida. Y para Yui fue una buena noticia, así Jungwon no tendrá que hacerle pasar vergüenza. Jungwon de pronto le preguntaba a Yui si en verdad tenía tanta urgencia de ir a casa. Yui le contestó que sí, aunque en el fondo ella seguía impactada por cómo Jungwon no se separó de ella ni un solo minuto mientras estaba en el hospital. Jungwon también estaba desesperado por llegar a casa, pero obviamente con ella. Yui sentía que él estaba algo raro, pero a su vez también recordaba el beso que se dieron en el hospital. En eso, Jungwon la tomó de la mano y prometió que nunca más apagara las luces. Yui sintió un poco de tristeza y le contó que ella normalmente deja las luces encendidas cuando está sola, porque se siente mucho más segura. Pero cuando está acompañada, ya sea de su madre o sus amigas, ella duerme feliz con las luces apagadas. Por eso sabía que él de seguro se sorprendió mucho al ver su actitud. Jungwon, como no quería tocar ese tema delicado, simplemente le dijo que lo que él le había dicho sobre no marcharse era en serio. Al llegar al estacionamiento de su casa, Jungwon le confesaba a Yui que él no piensa dejarla sola. Y esas palabras sorprendieron a Yui. Tímidamente ella le dijo que tampoco irá a ningún lado. Y así Jungwon tomó su mano y le dio un besito, diciéndole que a partir de ahora ya no habrán rupturas ni tampoco despedidas. Jungwon le confesaba que cuando ella le dijo que se marchara, él se sintió como si el mundo se le viniera encima. Yui, al escuchar esto, se acercó y esta vez fue abierta con él. Le confesaba que no sabía si lo que sentía era realmente amor. Jungwon, sin esperar a que ella continúe, la besó y luego de romper ese hermoso beso, Jungwon miraba fijamente a Yui como si fuera un delicioso plato de carne. A la mañana siguiente, Yui despertaba en la cama mientras que Jungwon estaba en el sofá, ya que ahí había pasado la noche cuidándola. Pero de pronto Jungwon despertaba. Yui se sintió avergonzada. Estaba desgreñada y sin maquillaje, pero Jungwon la tomó en brazos y la llenaba de besos. Cielos, qué cursi. Minutos después, mientras ella desayunaba, le decía a Jungwon si acaso se va a quedar con ella cuidándola todo el día. Pero él, a manera de broma, le decía que eso solo lo hacen los novios vagos. Y era un obvio que sí. En eso, Yui llamó a su hermano para saber cómo iba el asunto de la mudanza. Yuseok le comentó que todo va de maravilla y que más bien ella por ahora descanse. Yui, al escuchar esto, sentía un tipo de déjà vu, porque cuando llamó a la farmacia para contarle a sus amigas lo que había ocurrido, le pidieron que por favor descansara y se cuide bien. Yui ante esto vio la oportunidad perfecta para poder tener una cita con su adorado Tormento, pero cuando él se negó por cuestiones de trabajo, ella fingió sentir mucho dolor en su pierna, aunque él ya le sabía los truquitos. Sabía que estaba mintiendo, pero al final terminó cediendo a su petición. Así, horas después, ambos tuvieron un picnic a las afueras de la casa en ese lindo jardín. Yui estaba tan feliz que terminaba llamándolo Opa, algo que obviamente lo hacía feliz. Pero esta felicidad se empañó un poco, porque Yui aún se sentía insegura. Le decía que de seguro él debió tener muchas citas impresionantes y que ella debe ser insignificante para él. Pero este bombón le aclaraba que ella es la primera mujer que él había traído a casa. Y mientras este par de tortolitos disfrutaban de un hermoso picnic, la expresión de Jungwon se volvió fría, porque estaba recibiendo un mensaje del detective, el cual informaba que por fin habían logrado dar con el acosador.
Por otra parte, la vecina del apartamento donde vivía Yui estaba en su habitación, atragantándose en comida, y se horrorizaba por la forma en cómo comía. Tras eso, se fue a vomitar, y resulta que esta mujer es la que ha estado acosando a Yui todo este tiempo, robándole su ropa, e incluso espiándola mientras Yui hablaba con Jungwon, porque esta mujer quería tener la vida que tenía Yui. Esta mujer estaba tan obsesionada con Yui, que incluso quería hablar igual que ella, vestirse y actuar como ella. De pronto alguien llamó a su puerta y al abrirla se llevó un tremendo susto, porque ahí frente a ella estaba Jungwon con una mirada de "hasta aquí llegaste, muchachita". Esta pobre mujer se puso tan nerviosa que no sabía si quedarse ahí a esperar su castigo o lanzarse por la ventana. Con los días, Yui fue al hospital para que revisaran su pierna y estaba feliz porque todo había marchado muy bien. Esta vez estaba tranquila. Jungwon esta vez ya no la fue cargando en brazos, sino en una silla de ruedas. Y mientras salían de la habitación del hospital se llevaron una gran sorpresa, ya que Seok-won estaba con un ramo de flores entregándole a Minju, quien estaba ahí porque necesitaba hacerse unos exámenes. Tanto Jungwon como Yui se dieron cuenta de que entre estos dos aún existía una llamita de amor. Minutos después, Jungwon hablaba con su hermano Seung-won y dejaron a esas dos chicas solas porque ellos tienen asuntos pendientes que tratar. Mijo, al quedarse a solas con Yui, le preguntaba cómo le había ido con su suegra, pero al ver el silencio de Yui ya se imaginó que debió ser un desastre. Mijo la tranquilizaba diciéndole que no tiene nada de qué preocuparse, más bien debe confiar en Jungwon porque él la va a defender. Yui, aprovechando la oportunidad, quiso sacarse la espinita que tenía de saber a qué se dedicaba la familia de Jungwon, así que decidió preguntarle a mi hijo. Pero como mi hijo apenas si estaba conociéndola a ella, decidió no hablar. Se iba al baño y como Yui tenía sed, le dijo que cogiera el agua de ahí. Yui estaba por beber el agua hasta que de pronto una de las enfermeras entraba junto a Jungwon y a Seung-won, llevándose una gran sorpresa porque Yui, esta vez distraída, ni siquiera se dio cuenta que estaba bebiendo agua en un vaso que es para muestras de orina. Yui estaba sonrojada. En eso mi hijo regresaba y Yui le pedía que por favor le diga que ese envase es nuevo, y por suerte mi hijo lo confirmó, y esta vez fue Jungwon quien ya no aguantó la risa. Horas después, cuando ellos dos regresaron a casa, Yui no podía evitar preguntar sobre su familia y a qué se dedican, ya que como él sabía todo sobre su familia, quería saber sobre él. Jungwon sabía que mi hijo seguramente mencionó algo, pero tenía que contarle todo. Empezó diciéndole que su padre estuvo casado, pero no por amor, sino por un matrimonio arreglado, y que su madre en realidad era la amante, que tuvo 2 hijos con él, su hermano Seok-won y él. Es por eso que su madre siempre quiso ocupar el lugar de señora, pero obviamente la esposa de su padre no iba a divorciarse de él ni le iba a dejar el camino libre, y no fue hasta que su padre falleció que a su madre se le ocurrió presionar a la familia de su padre para que la aceptaran como nuera, pero su abuelo, quien no la aceptó jamás, la había amenazado con desaparecerla a ella y a sus hijos si es que sigue insistiendo en pertenecer a su familia. Y así fue como a los 13 años, él y su hermano terminaron viviendo en la casa junto a su madrastra, y aunque ella no les brindaba el amor que ellos merecían, nunca los trató mal y los educó muy bien. Por eso era que su madre siempre había tenido mucho odio hacia ellos, porque ellos tuvieron la oportunidad de pertenecer a esa familia prestigiosa, mientras que ella solamente la rechazaba. Debido a esto, Jungwon había decidido cortar lazos con su madre, para así no tener problemas porque era muy intensa, pues por su codicia incluso los maltrataba. Sin embargo, el tiempo pasó y un día, él recibió el mensaje de despedida de su madre. Él había corrido a verla y presenció cómo su madre estuvo a punto de quitarse la vida, y también vio cómo su hermano, ante la desesperación de perder a su madre, se tomó un frasco lleno de pastillas, quedando inconsciente. Es por eso que Jungwon nunca quiso hablar de su familia. No quería que ella se enterara de tantas cosas horribles. Incluso le contó que él, a quien quería presentarle realmente, era a su madrastra, y quien vivía en un lugar donde él tenía planeado marcharse luego de terminar su contrato, ya que cuando él le había contado a su madrastra que tenía una novia, ella se mostró muy feliz. Le recordó que una vez le dijo que cuando él encuentre a alguien a quien ame, cambiará su manera de ser. Incluso le había dicho que ella no deseaba que él permanezca a su lado
solo por gratitud, porque lo único que deseaba ella es que sea feliz. Y si esa felicidad estaba junto a Yui, él debía quedarse junto a ella. Yui, al escuchar esto, no pudo evitar pensarlo, y a su vez le dijo que le diga que se va a quedar ahí, a vivir junto a ella. Y así nuevamente lo besó. Jungwon, para demostrarle que la había escuchado perfectamente, empezó a darle un besito por aquí, un besito por allá, una manita por aquí, una manita por allá. En eso llegó al lugar sensible, la pierna, y como está lastimada, pues se detuvo, pues no podía comerse a una pequeña conejita en recuperación. ¡No! ¿Y no hubo delicioso? Semanas después, Jungwon le comunicó a Yui que tenía que salir a un viaje de negocios a la isla Jeju, y que si no fuera porque ella está lastimada, la llevaría consigo metida en la maleta. Y aunque ese viaje sería solo por un par de días, estos tortolitos eran tan dramáticos como si no se fueran a ver. Jungwon de pronto, de la nada, se abalanzó sobre ella como tigre hambriento. Empezó a besarla, pero como Yui sabía que estaba frente a la farmacia, lo apartó diciéndole que se calme. Bueno, ¿sí va a haber delicioso o no? Yui finalmente decidió darle un pequeño beso en la mejilla, como amuleto de buena suerte para que le fuera muy bien en su viaje. Por otro lado, su amiga Jeong no entendía por qué Yui había dejado ir solo a su bombón, pues hubiese sido una buena oportunidad para que ellos dos tengan una cita romántica, pero Yui, con tan solo escuchar esas palabras, se sentía nerviosa. Sin embargo, su amiga le aclaraba que debe dejar de lado esos pensamientos anticuados y más bien entregarse al amor. Al día siguiente, Jungwon estaba preocupado, porque Yui no había contestado ninguno de sus mensajes ni llamadas. Incluso pensaba que quizás su madre nuevamente había ido a molestarla. Quería tomar el primer vuelo a Seúl para saber cómo está ella. Pero lo malo es que al día siguiente él tenía una reunión muy importante. Aunque en eso llegó su consuelo. Yui lo llamaba y le soltaba una noticia bomba, y es que ella se mudará de su casa. Al pobre Jungwon se le partía el corazón en 1000 pedazos, y esta vez sí quería teletransportarse directamente hacia donde está ella. Pero Yui simplemente estaba bromeando con él y le decía que debería regresar rápido al hotel, ya que lo está esperando en el vestíbulo. Yui había viajado a la isla Jeju para darle una hermosa sorpresa a su adorado Tormento. Hace 3 horas, Yui había decidido viajar a la isla Jeju para sorprenderlo, y mientras se dirigía hacia el hotel, su hermano la llamaba para saber cómo había llegado. Yui le afirmaba que está muy bien, aunque en eso su hermano le cambió de tema, diciéndole que algo le había parecido extraño, y es que la persona que la acosaba utilizaba cada punto ciego de las cámaras de seguridad. Es por eso que estaba seguro de que no se trata de un hombre, sino más bien de una mujer, por la forma en cómo siempre se llevaba la ropa íntima de ella. Yui ya no quería seguir teniendo miedo, simplemente le cambiaba el tema, mientras que su hermano le dijo que no le importa dónde ese acosador se encuentre, lo va a atrapar, y estaba seguro que lo va a conseguir con ayuda de Jungwon. Ahora lo único que su hermano quería es que ella disfrute de ese bello momento junto a su amado. Tras colgar, sintió una sensación extraña, pero al saber que va a encontrarse con Jungwon, se le pasó de inmediato. Horas después, Jungwon y Yui disfrutaban de una rica cena. Yui lo regañaba porque casi le arruina su sorpresa, pero en realidad, este picarón lo que miraba era la pierna de Yui, que ya estaba completamente sana. De pronto, al pobre hombre casi se le para el corazón cuando Yui sujetó su cabello haciéndose una coleta. Jungwon en ese instante sintió una adrenalina en su cuerpo. Así le pidió a Yui que se quede esta noche en su habitación. Era tan grande, incluso tenía 2 dormitorios. Tranquilamente podían dormir en uno de esos. Yui estaba muy nerviosa, pero ya estaba segura a dar ese paso. Además, este disque angelito solo disque quería ir a la habitación para beber un poquito más de vino. Más tarde en la habitación, Jungwon le mostraba en dónde iba a dormir ella. Yui se sentía confundida, porque Jungwon antes ni siquiera se aguantaba en besarla, pero ahora estaba actuando de manera tan respetuosa, algo que obviamente no le gustó, porque si había viajado desde Seúl, no era para conversar. Después, mientras veían películas, Yui estaba de lo más tranquila. En eso, este tigre empezó a morderla, saboreando a su presa. Ella pensaba que todo debe ser producto del vino, pero en realidad este hombre estaba como agua para chocolate y ya no aguantaba más. Así que sin dudarlo la llevó al dormitorio y ahí sí. ¡Oh, delicioso! Horas después, Yui estaba tomando una ducha, pues tremendo ejercicio que se pegó. Jungwon se sentía apenado y le preguntaba si acaso ella, y Yui le dijo que sí, era su primera vez.
Ante esto, Jungwon se sintió apenado, no pudo contenerse y perdió la cabeza por completo. Pero es que es la primera vez que él tenía este tipo de sentimientos por alguien. Y en realidad la ama. Quería saber si ella aún lo seguía odiando y Yui esta vez no le dio respuesta, sino más bien le lanzó un poco de agua y lo atrajo hacia ella y le confesaba que ella también lo ama. A la mañana siguiente, Jungwon trataba de despertar a Yui, pero ella seguía bien dormida. Y no fue hasta que él mencionó que le daría otra dosis de medicina que Yui se despertó de volada y con la cara enrojecida. Jungwon enseguida la abrazaba y le decía que él desea estar así con ella el resto de su vida. Pasaron 2 días y Yoo-seok visitó a su hermana, con la excusa de que necesitaba plata para una cita a ciegas, pero en realidad lo que él quería saber es si su hermana se va a mudar a casa. Yui estaba entristecida porque lo había pospuesto demasiado, se había acostumbrado a vivir con Jungwon. En eso, sus amigas regresaron del almuerzo y se enteraban de la cita a ciegas de Yoo-seok. Jeong le decía que todo le irá muy bien, ya que él es muy guapo, haciendo emocionar a Yoo-seok. Yui se quedó pasmada porque sabía que ahora sí el baboso de su hermano se le iba a subir el ego por las nubes. Ya después de que su hermano se marchó, Jeong aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo se había comportado Jungwon esa noche. Yui solo se sonrojaba y no pensaba contarles nada porque era un secreto, pero sus amiguitas ya se imaginaban lo que había ocurrido en esas 2 noches. Ya en la noche, Jungwon acompañó a Yui hasta su casa, pero obviamente él no quería alejarse de ella, así que Yui no tuvo más remedio que invitarlo a pasar. Así empezaron de besito en besito y la cosa se empezaba a poner más picante. Así que Yui tuvo que ponerle un alto, porque en cualquier momento podía llegar su hermano y los iba a encontrar con las manos en la masa. Jungwon simplemente abrazó a Yui, expresándole lo solo que se sentía en su casa. Ya en casa, Jungwon sentía la casa vacía. Por eso había decidido llamar a Yui. Y mientras ella se quejaba de que su hermano aún no llegaba a casa por estar metido en el cybercafé, Jungwon terminó confesándole cuánto le extrañaba. Y obviamente Yui también lo extrañaba y mucho. Finalmente, cuando ambos se despidieron, Jungwon, feliz, pensaba en una vida junto a ella. Y eso lo hacía desesperarse más, pues deseaba vivir junto a Yui lo más pronto posible. Por otro lado, en un cybercafé, uno de los amigos de Yoo-seok ya se había enterado de su cita a ciegas. Quería saber los detalles, pero Yoo-seok no iba a contarles nada. De pronto, Jeong-un, al parecer había comido carne de tigre hoy. Estaba furioso. Le gritaba a Yoo-seok que si no se concentra van a perder. Yoo-seok le pidió que le baje 2 rayitas a su furia porque de todas maneras no están ganando. Y él estaba muerto de hambre. Jeong-un en realidad estaba molesto, porque sentía que desde que Yoo-seok había tenido su cita a ciegas con una mujer bonita, lo ha estado ignorando. Yoo-seok no quería pelear con su amigo, pero este pendejo seguía metiéndole leña al fuego, hasta que Yoo-seok en verdad se enojó y le dijo que si él lo que está es celoso, pues debía conseguirse una chica si quiere. Esto molestó a Jeong-un, quien al final terminó estallando y le decía a Yoo-seok que él no se parece a él, quien había terminado manchando su expediente por golpear a alguien solo por culpa de su hermana. Esto sí fue la gota que derramó el vaso. Yoo-seok estaba envuelto en furia y quería partirle su mandarín en gajos, pero su otro amigo lo detuvo y le explicaba a Jeong-un que si Yoo-seok le hizo eso a aquel tipo es porque estaba intentando proteger a su hermana. Sin embargo, Yoo-seok ya no quería problemas y mejor se marchó. Su amigo simplemente miró furioso a Jeong-un y este tonto sabía que en realidad lo había jodido todo con Yoo-seok. Por otro lado, Yui en su habitación nueva no podía conciliar el sueño. Bajó a prepararse un poco de té y recordaba a Jungwon. Se puso triste, pero de pronto ingresó una llamada. Pensó que era su bombón, pero no. Más bien recibió una noticia impactante. La había llamado la policía para informarle que su acosador se ha entregado a la justicia. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!